como ustedes saben, el flujo ocurrió el 13 de noviembre del 85. Pero el volcán empezó, las primeras señas las dio en diciembre del año anterior. O sea, dio un año de pre-crisis, un año de avisos. Las primeras alertas se dieron en marzo. No las dieron los científicos, una vez más, las dieron los aseguradores. Hubo un congreso de compañías de seguros en Bogotá y trajeron muchos expertos, entre ellos vulcanólogos, para hablar de otras cosas, ¿sí? Y ahí alguien trajo la alerta de que el Ruiz estaba en actividad. Empezaron a mirar y bueno, y vino todo ese periodo en que fue la confusión total. El gobierno no sabía qué hay que hacer en una alerta. Este país no tenía ningún antecedente de una alerta. ¿Sí? O sea, tenía muchos desastres, pero en ningún caso se había dado que se anuncia un fenómeno, ¿sí? Y no se sabe si va a ocurrir o no va a ocurrir. ¿Sí? Entonces eso, pues para mí es la clave de todo. ¿Sí? ¿Sí? Los políticos no sabían qué había que hacer, los periodistas tampoco, la población tampoco, los científicos tampoco, ¿sí? Nadie sabía, ¿sí? Y al final del cuento, ¿sí?, resultó que los que murieron en Armero no habían sido informados de la magnitud de lo que podía pasar, ¿sí? Lo dicen de manera unánime los sobrevivientes. Nadie les dijo: aquí lo que va a pasar es esto, ¿sí? Y hubo una serie de errores o pues, no llamemos errores, de circunstancias fatales de última hora, ¿sí? A última hora el cura le dijo a la gente que no iba a pasar nada, ¿sí? Pero él se fue. ¿Sí? Después, bueno, había sido convocado por el obispo y bueno, pero la única persona que en Armero tenía autoridad para que la gente le oyera era el director de un jardín botánico. Y él, por mala información, por lo que sea, a las 5 de la tarde, por el parlante aquí de la iglesia, le dijo a la gente, ¿sí? Porque el volcán empezó, hacia las 4 de la tarde tuvo una explosión tan grande que se oyó en Popayán. ¿Sí? O sea, se oyó en todo el país, ¿sí? Y los vulcanólogos dijeron: entró en erupción, ¿sí? Y empezó a las 5 de la tarde una lluvia de ceniza aquí, ¿sí? Y hasta el momento en que llegó el flujo, aquí cayó ceniza. Y entonces este señor, por mala información, sí, se cortaron las comunicaciones entre la defensa civil de aquí y la de Ibagué. Durante horas no pudieron en Ibagué comunicarse, ¿sí? Y este señor, por no tener información o por lo que sea, le dijo a la gente: sí, hay una caída de cenizas, pero tranquilos, aquí no pasó nada, quédense en sus casas tranquilos, no salgan. Y todo el mundo se fue a ver el partido, que era la final del campeonato de fútbol, ¿sí? Y entre tanto la prensa no hizo nada, ¿sí? Nadie quiso suspender todo para decir: aquí pasó esto en el Nevado y hay que... ¿sí? La orden de evacuar Armero la dio la defensa civil de Ibagué, ¿sí?, a las 6 de la tarde, pero no llegó, ¿sí? Y todo esto es el desenlace de una situación de un año en que nadie sabía qué había que hacer. Empezando que nadie sabía cómo vigilar un volcán. Eso en Colombia no lo había hecho nadie, ¿sí? Nosotros los geólogos y los sismólogos estábamos ocupados en otras cosas muy importantes, ¿no? Estudiando la roca. Yo estaba estudiando las rocas del Cretáceo. Y a mí que me hablaran, ¿no? A mí que me hablaran de cosas del cuaternario de ahora, son chichiguas. Yo científico, yo que me voy a poner a rebajarme a esos niveles. Yo estoy estudiando es ciencia, así éramos los científicos. Yo soy científico, yo que me voy a poner a preocuparme de esas cosas, ¿sí? Es que el cuento no es de los políticos, es de todos nosotros, ¿sí?
Los periodistas no tenían ni idea, ¿sí? Y las mentiras o la desinformación que hubo fue total, ¿sí? Y empezando porque todo se hizo desde Manizales, ¿sí? El Tolima no se sentía concernido por este asunto. El Ruiz es un tema de Manizales, tradicionalmente. En el Tolima nunca se preocuparon por el Ruiz, ¿sí? Entonces, todo se hizo desde Manizales. Y la prensa, según estudios hechos posteriormente, ¿sí?, se ocupó muy poco del cuento. Alguien hizo un estudio estadístico de, bueno, ¿cuántas noticias hubo del Ruiz en el año que duró la alerta? Muy poquitas. La televisión habló mucho, pero unos decían sí y otros decían no. Y la gente miraba para un lado y miraba para el otro y no sabía qué hacer, ¿sí? Y en últimas, bueno, mientras se formaron sismólogos, se formaron geólogos, ¿sí?, se formó gente para tomar decisiones porque no había, ¿sí?, gestión del riesgo, ese término no había llegado. Vulnerabilidad, amenaza, riesgo, en Colombia no se conocían esos términos. En la reunión de las compañías de seguros, un amigo mío que vino de Suiza anotó en un papel, todavía lo tengo, anotó los conceptos básicos: vulnerabilidad igual tal cosa, riesgo igual tal cosa, amenaza igual. Yo no tenía ni idea de todo eso. Y mientras se hizo todo ese proceso, en 6 meses se formó gente para que hiciera un mapa de amenaza, ¿sí?, es decir, cuál es la zona que puede ser afectada. Y el mapa de amenaza se hizo y se entregó un mes antes. Pero un mes antes, mientras ese mapa había que difundirlo, vulgarizarlo, explicárselo a la gente. Ese mapa debía llegar aquí, ¿sí? No alcanzó a llegar. Se quedó en... La prensa no lo publicó, ¿sí? Es decir, mientras el 7 de octubre se entregó, entonces los geólogos, yo estaba en ese... Nos lavamos las manos, ya cumplimos, sí, listo, sí, pero ¿quién iba a divulgar eso? Según los informes de Ingeominas, de la Cruz Roja y de todo eso, dicen que vinieron y que explicaron, sí, pero los sobrevivientes dicen que no. Sí. Septiembre, octubre y bueno, y viene en septiembre hubo una erupción. Bueno, no pasó nada, entonces la gente siguió tranquila. Octubre y bla, y bla, y bla, y todo el mundo hablaba, pero nadie tomó las medidas, ¿sí?, que eran evacuar esto. No había vigilancia del cañón de Lagunilla, ¿sí? O sea, en un caso de estos, lo que se hace es montar un sistema de alerta, ¿sí?, un sistema mecánico. Se ponen unos cables, ¿sí?, y si una avalancha rompe los cables, suena una sirena, ¿sí? No se sabía nada de todo ese cuento. Y bueno, bla, 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 todo el mundo, sí, pero nadie hizo nada y el volcán hace la gran erupción el 13 de noviembre. Entonces está todo ese ciclo, eso está muy bien descrito, ¿no? A las 5, como a las 4 la primera explosión y luego a las 5 caída de ceniza y todo el mundo, y llovía y luego todo el mundo mirando el partido y aquí nadie se daba por enterado. Los vulcanólogos sí se dieron cuenta y trataron de dar la alerta, pero no hubo comunicaciones. Y mientras tanto aquí la gente encerrada en sus casas viendo el partido, ¿sí? Terminó el partido y oyeron un ruido y el señor el responsable de la planta de la electricidad de Armero, ¿sí?, sin saber qué venía, ¿sí?, para proteger las instalaciones, cortó la luz. Quedaron totalmente oscuras, ¿sí? Y ahí llegó la avalancha. ¿Sí? La avalancha cubrió 100 kilómetros cuadrados, es bien grande. ¿Ah? Sí, sin internet. Internet.
Bueno, yo ya les conté que Armero no debía existir aquí. Les conté que un dictador tuvo la mala fortuna o el gesto de trasladar el municipio de Guayabal, ¿sí?, que es donde actualmente está Armero. Armero, el municipio se trasladó a Guayabal y ahora se llama Armero Guayabal. El municipio estaba en Guayabal y el señor le hicieron una ofensa a los de Guayabal, entonces decidió que en el instante, ¿no?, les quito la cabecera municipal y la pongo aquí en Armero. Y estaba firmando pues el drama, ¿no? Esto había sido destruido en 1845 por un evento idéntico. Como Armero no existía, pero existían muchas haciendas. Bueno, esta región fue, y fue muy importante como centro agrícola desde la colonia, ¿sí? Y en el siglo XIX era el centro, o sea, en Colombia se han exportado tres cosas, ¿sí?, hasta hace pocos años. Primero la quina, en la colonia. En la República, en el 1830-40, empezó el cultivo del tabaco. Y este fue el centro, ¿sí?, grande de producción de tabaco. Y después el café, ¿sí? En 1845 esto era una región muy próspera con una cantidad de haciendas tabacaleras y viene un flujo y destruye todo y mata 1000 personas que estaban dispersas en todas las haciendas, ¿sí? De esto había recuerdos y si uno pregunta hoy por aquí el flujo, todo el mundo se acuerda. En 1880 y en 1900 la gente sabía que aquí no se podía fundar nada. Y había sido, pues no destruido porque ahí no había nadie, pero un evento igual pero más grande en 1595. O sea que los antecedentes eran claros y aquí no debía haber nada. Todo lo que les estoy contando, ¿sí?, pues yo que pues, soy el único que hoy en día hace historia de los desastres, ¿sí?, no lo sabía, no tenía ni idea. No sabía que había que hacer la historia de los sismos, la historia de las erupciones. Y yo andaba muy ocupado haciendo historia de otras cosas, ¿sí?, muy importantes, ¿sí?, la historia de la ciencia en la colonia y la historia de la geología en el siglo XVIII, ¿sí?, estudiando a Caldas y estudiando, pero las cosas de hoy, no, pues yo que me voy a poner a estudiar así, ¿sí? En este cuento todos tenemos que hacer nuestro balance porque esta no fue una tragedia de Armero, del Tolima o del gobierno, sino una tragedia de todo Colombia. Creo que todos los colombianos estamos de alguna manera metidos en eso, porque los desastres naturales no era un tema que a nadie nos interesara. Sí, por ahí ha habido unos cuantos muertos en el pasado, ni siquiera sabíamos cuántos había habido. Y ni siquiera nos acordábamos de los grandes sismos y de otras erupciones, ¿no? Entonces, bueno, sobre ese tema pues hay opiniones, las que ustedes quieran, se han escrito, no sé, por lo menos yo conozco unos 10 libros sobre el tema del drama de Armero. Hay informes en cantidad, hay informaciones de prensa. La gobernación de Caldas tiene los archivos de todo lo que se hizo allá durante todo ese periodo. Y hay opiniones de todo tipo. ¿Sí? La que ha prevalecido es que el gobierno tiene la culpa porque el gobierno no evacuó a Armero. Esa es como la síntesis, ¿sí? Me parece que es un poquito simple, ¿sí? Yo no voy a decir que el gobierno fue ejemplar, pero el gobierno hizo lo que podía hacer en el momento. No tenía ninguna herramienta, ni siquiera había no había legislación. Entonces, sí, cada cual hacía lo que le parecía. Mientras que el alcalde de Armero peleaba para que le pararan bolas y murió aquí,
¿sí? Con el micrófono en la mano, tratando de que le oyeran, ¿sí? Los otros no consideraban que esto fuera una prioridad, ¿no? En la gobernación del Tolima esto no era, y en Bogotá pues sí, y algunos se interesaban, pero en las altas esferas había otras preocupaciones, ¿no? La toma del Palacio de Justicia, el orden público, en fin, todo eso. Pues esa es un poco la síntesis. En la enciclopedia hay un primer análisis en uno de los volúmenes que aparece ahora, y en un volumen posterior va a haber un análisis detallado de todo este cuento, tomando todos los informes científicos, todos los informes, todos los libros que se han escrito, las informaciones de prensa. Vamos a buscar un poco más en los archivos y hacer como un análisis hasta donde se pueda imparcial, ¿sí? Es decir, mirando un poco todos los actores y todos los hechos. Bueno, pues estamos en el centro de Armero, ¿sí? Pero la topografía, esta es una llanura, no sé si se dieron cuenta que bueno, vuelvo con el cuento de las terrazas, ¿no? Lérida estaba sobre una terraza y la vía venía desde Venadillo, venía en el mismo nivel, bajamos un río, volvimos a subir al mismo nivel, es una terraza. Hay unas terrazas más altas, esto es muy parecido al Quindío. Y estamos en una depresión, sí, con relación a Lérida, y el flujo se extendió en esta depresión. Sí, y esto era el centro de Armero, pero la topografía no era totalmente plana, y había unas pequeñas colinas, ¿sí? De 5 o 10 metros. El espesor del flujo aquí debió ser de unos 2 metros tal vez. Bueno, fue disminuyendo en la desembocadura, debió tener más de 10 metros, pero va disminuyendo, y cerca del Magdalena fue de centímetros, ¿no? Por allá por Ambalema. Entonces, en algunos barrios, o sea, en algunos barrios eran como islas, ¿sí? Y quedaron como islas después del flujo, ¿sí? Una de las islas es el hospital que vamos a ver ahorita, ¿sí? Es en un altico, y ahí se sabe. Pues el hospital eran 3 pisos, de los cuales 2 fueron inundados, y en el tercero se salvaron algunas personas, ¿sí? Y hacia el cañón del Lagunilla, bueno, si nos queda el tiempo y ustedes se animan, podríamos ir y mirar un poquito. ¿Cuántos kilómetros? No, son 2 kilómetros. Ah, sí. Sí, pero pues ya estamos acá. No hay afán. Es que la vez pasada nos fuimos a pie y eran las 5 de la tarde y nos empezó a coger la noche, y empezamos a sentir algo como sobrecogedor en ese sitio, pero hoy tenemos tiempo y podemos subir en el bus. Sí, creo que una. Pero primero el hospital. Sí, no, miremos todo esto. Si nos dijeron que lo de Omairo no es por aquí, si quieren ver. Por Por allí. la piedra queda por allí, a una cuadra. Piedra grande. Cuando Mayra queda aquí a 4 cuadras.